crecí en una escuela católica de varones, no llevábamos uniforme, pues finalmente ahí te dabas cuenta que había gente que se vestía diferente a ti. O sea, si tú vas a una secundaria, una primaria, donde todos llevan uniforme, pues todos son iguales. Pero cuando solo el lunes llevas uniforme y los demás días te puedes vestir como quieras, pues era totalmente raro. Entonces yo empecé a ver ahí como los primeros Vans floreados, o sea, de flores, los topsiders fosforescentes, dejar que, o sea, que la gente no usara calcetines no existía, y entonces de repente llega alguien sin calcetines. En ese tiempo se usaba Cayo y la gente consumíamos todos Cayo, ¿no? Entonces, pues como toda esa parte de mi infancia donde veía yo gente vistiéndose diferente y yo no poder tener el alcance para comprarlo, fue lo que me motivó a decir, yo quiero tener este tipo de cosas porque hay gente que las tiene antes que todos. Hola, soy Ricardo Campa, soy el fundador de Headquarter y pues este año cumplimos 20 años. Digamos, antes de Headquarter tuve otros proyectos como tal, desde tiendas hasta, como muchos saben, pues empecé más vendiendo en la calle, o sea, en los tianguis. Y de ahí salió la oportunidad de poner un pequeño local, un perforador, el Foco, que era de la banda de La Lagunilla, tenía ese local y me dijo, güey, yo me voy a ir a vivir a Cancún, te regalo mi local. Y yo era, ¿cómo que te regalo mi local? O sea, y incluso no era que me lo regalara, o sea, solamente él se iba y me dejaba el local y yo tenía que pagar todo, ¿no? Entonces, fue, digamos, el primer espacio físico como local que tuvimos, o sea, todo el tiempo anterior fueron tianguis. Y ese espacio es chistoso porque también ya era la Roma y fue hace 30 años, ¿no? Entonces era justo donde está el Onder. Abajo había una cortinita, era súper raro ese local, y arriba había un lugar que se llamaba, creo que el Bass Station, que era un bar como de electrónica y drum and bass y todo este rollo. Y ahí digamos que fue el primer local que lo tuvimos súper poquito tiempo. Luego estuvimos en Rock Shop, abrimos una tienda que se llamaba 88 Rage, que fue de los primeros proyectos. Incluso la marca, cuando de las cosas que vendíamos en la Lagunilla, en los tianguis, ya era 88 Rage. Entonces, de ahí fue pues como pasando cosas, tiempo, hasta que nos mudamos a La Condesa y abrimos Culte. Después abrimos otra pequeña tienda que se llamaba Game Over, que era toda influenciada por los videojuegos de Atari, en específico como del Space Invader. Entonces, todo eso como pasó, digamos, en los 90s, ¿no? Por ahí, principios de los 2000s. Y después me mudé a Vancouver, dejé abierto Rock Shop, Culte, y me fui a vivir a Vancouver. Ahí fue cuando decidí abrir como tal con el nombre de Headquarter. Pues de todo, o sea, empezamos como te dije, o sea, más en el tianguis, pues vendíamos cosas de skate, o sea, lo que llegaba en ese momento a México, lo que podíamos conseguir, marcas como Osiris, Dove, de repente, no sé, o sea, llegaban hasta marcas que a lo mejor no eran tan skaters, pero que en ese momento los skaters usaban, ¿no? Entonces sí era un poco más lo que nos llegara, ¿no? IES, DBS, y entonces pues empezábamos a llevar más como el calzado del skate, y siempre a la par hacíamos playeras. O sea, mi hermano es diseñador gráfico, entonces le pedía yo, en ese tiempo empezaba yo a viajar y me clavé mucho con El extraño mundo de Jack, con esta película. Entonces todo lo que podía conseguir del extraño mundo de Jack lo compraba, y empezamos a hacer gráficos del extraño mundo de Jack, que fue como empezamos en el tianguis como tal, ¿no? O sea, trayendo las playeras y los tenis, ¿no? Pero las playeras fue súper raro porque la gente no las entendía. La película, en ese tiempo las películas ni siquiera llegaban al mismo tiempo a México, ¿sabes? Entonces ya había salido en Estados Unidos, ya había salido seguramente en Europa, pero en México no había salido la película, y nosotros vendíamos las playeras del extraño mundo de Jack y nadie sabía de qué eran, ¿me entiendes? Entonces al final la gente o sea,
tuvimos un pequeño boom, digamos, en Halloween, la gente pensando que eran playeras de Halloween. Entonces se nos empezaron a vender bien hasta que ya pasó lo de la película y pues obviamente ya empezamos a vender por muchos años esas y ya después me clavé más en hacer como, digo, yo creo que por muchos años y sigue siendo como una moda que termina siendo no pasajera sino temporal, digámoslo así, o sea, como que va dando giros, que es utilizar marcas y hacer una sátira de esas marcas, ¿no? Entonces hacíamos playeras de, no sé, Maestro Limpio, de Twinkies, de todo eso, pero ya en camisetas de 3/4 o en camisetas cardigan, y a la par vendíamos los tenis de skate, ¿no? Entonces eso fue de lo que vendíamos al principio. Ya después siempre por todo este periodo como de unos 7 años, 8 años vendimos las playeras que diseñábamos nosotros o que hacíamos nosotros o que nos fusilábamos nosotros, como se quiera ver. Y era chistoso porque todos estos fenómenos de sociales, incluso me gusta como estudiar esa parte de la mentalidad de las personas, ¿no? O sea, me acuerdo que la marca se llamaba Rage, porque pues, una de mis bandas favoritas era Rage Against the Machine, y obviamente también por lo que significa, ¿no? Por la ira, por la agresión, que pues, en esa parte, pues todos los que hemos como vivido un poco en la calle, pues tenemos esa parte de lo punk, de la agresión, de todo este rollo. Y me acuerdo que algo súper chistoso, unos clientes míos, desde ahí, que ahora quiero como hablar como de esa parte también de que sí hay mucha creatividad, pero también hay mucha copia de la creatividad. Y me acuerdo que unos clientes que me compraban continuamente las playeras, de repente ponen su puesto en la Lagunilla y hacen su marca igualita a la mía y se llamaba Against. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, al rato va a salir D y en la otra Machine, ¿me entiendes? Entonces era como súper raro, pero son de las cosas que pasan acá continuamente. Y después, pues empecé vendiendo cosas rarísimas como más moda como americana y europea, como Mi 60, Energy, Jesus, Paul Frank, ¿no? O sea, como pues lo que al final teníamos más al alcance de ver, o sea, ni siquiera es que o sea, en ese momento vestirte de eso era raro, ¿me entiendes? O sea, era como interesante poder tener como todas esas marcas y pues de repente el traer los relojes de Paul Frank fue un fenómeno. Yo siempre, el tiempo que estuve en la Lagunilla, pensé que era el punto más fuerte donde nacía la moda en México, ¿sabes? O sea, tú podías encontrar un montón de proyectos súper interesantes en el tianguis. No había tiendas. Entonces, lo encontrabas ahí. Y eran desde marcas inspiradas en el rave, que era lo que pasaba en ese momento. Los raves era como empezaban súper fuerte. Entonces, había mucha gente que hacía como licras, había gente que hacía como pues cosas de peluche. Había otras personas que vendían punk, ¿no? O sea, como punk, o sea, me refiero hasta inglés, ¿no? O sea, como un pantalón negro, camisas blancas, tus botas Doc Martens, tus tirantes. Había los punks más radicales o más ñeros, digámoslo de alguna manera, que vendían botas usadas, botas con casquillo. También en esa época, pues el industrial era como parte de las escenas musicales importantes, ¿no? Entonces, había gente que vendía los engranes, las gorras, los beanies Harley Davidson, y así te podría mencionar un montón de cosas que han ido pasando desde el tiempo que costaba mucho que llegaran los productos a México hasta hoy que afortunadamente llega todo, ¿no? Pues andábamos con Panam o con Canadá o con pantalones Sergio Valente o Topeka, ¿no? O sea, no había un Levi's, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que todos estos morros llegaban con Levi's. Y yo decía, puta, eso, o sea, ¿cómo lo lograron, cabrón, ¿no? Y eso me motivó mucho a querer, pues, tener plata para poder comprar las cosas que me gustaban, ¿sabes? Plus, pues encontrarte con esa escena y luego encontrarte ya más en la secundaria con la escena del vecindario, ¿no? De la calle, y pues ver que había morros que ya empezaban a dejarse el cabello largo, que patinaban o que traían, en ese tiempo a mí me gustaba mucho Vision Streetwear,
De repente había unos tenis que eran llenos de cucarachas, que eran los Cockroach, que no me acuerdo si eran de Vision o de Airwalk, y pues eso era lo raro. O sea, creo que en ese tiempo yo las camisas, porque usábamos camisas como hawaianas, por decirlo de alguna manera, o super full print, las comprábamos con Raúl Mendoza, con el papá de Raúl, en Ball Skate. Entonces, pues, pero él era el único que traía esas cosas, plus los tianguis. O sea, siempre mi influencia fue lo que podía comprar en el tianguis, fuera internacional o cosas que hacían los locales, ¿no? Pues es que se conjugaban todas esas escenas, ¿no? O sea, de repente lo mismo en el barrio empezaron a salir los que grafiteaban, pues era más como los tags, ¿no? En ese tiempo la gente pues empezaba a comprar plumones en el Chopo, empezaba a hacer sus rayas, ¿no? Entonces pues empezamos a ver como toda esa escena en la calle con los mismos chavos que nos juntábamos, ¿no? Entonces siento que esa parte pues también empezó a despertar esta conciencia de lo artístico, ¿no? Y ya había, pues me acuerdo que también por Perseo, creo que la primera vez que nosotros fuimos a la panadería, pues que ya existía este movimiento artístico de gente que era súper joven en ese tiempo. Te estoy hablando de un Dr. Lacra, te estoy hablando de Joshua Ocon, de Miguel Calderón, de Artemio. Bueno, la panadería fue una de las primeras galerías contemporáneas de arte raro en México, ¿no? Que era justo eso, ¿no? O sea, a lo mejor eran unos chavitos que, pues algunos de ellos tenían plata y podían viajar y traer como todo este rollo de video, hacían mucho video. Me acuerdo de una pieza de Calderón justo que se empezó a robar autoestéreos y entonces graba todo el rollo de cómo se robaba los autoestéreos, que era romper, tal cual, cristalear los carros, que en ese tiempo todo eran estéreos quitapón, que les decíamos. Entonces se empieza a robar todos los estéreos quitapón y la pieza era una pila de estéreos quitapón ahí, y todo el video de cómo logró hacer esa pieza, ¿no? Entonces fue de las primeras veces que fuimos ahí, y obviamente pues en conjunto a eso pues la música, ¿no? O sea, Miguel tocaba en ese momento en Mazinger Z, después hizo, no sé en el orden tal cual, pero estuvo en Mazinger Z, en Intestino Grueso, entonces como que siempre iba relacionado el arte, la música, la ropa, la calle, ¿no? Entonces por ahí creo que fue como ese descubrimiento, tanto desde lo que podíamos vivir en el barrio, que era más el graffiti, o sea, la calle, hasta esta parte más artística, digamos, contemporánea, un poco más, pues con un poquito más de que tenías que invertirle más cerebro para entender, ¿no? A veces, o sea, me acuerdo también que creo que también era una pieza de Miguel, que era un video de un E.T. Echándose una Barbie, cabrón. Entonces, y además ni siquiera tenía una edición tan chida, que eso era lo divertido. Entonces se veía las manos moviendo la Barbie y por otro lado el E.T., ¿no? Entonces, como todo ese rollo, pues, o sea, te va dejando como información en la cabeza que de algún punto quieres tú también explotar, ¿no? Cuando yo compro por primera vez fue lo que he platicado varias veces, que me encontré en una tienda de Nueva York que se llama Sur, un Kubrick del Planeta de los Simios con una boina del Che Guevara, ¿no? Y decía Sur, ¿no? Entonces, pues yo le preguntaba al tipo que vendía ahí, que se llama Pete, que si seguimos en contacto después de 30 años, digo, ¿qué es esto? O sea, y ya me dijo, no, pues es un Kubrick, y empezó a platicarme toda de Japón, y yo dije, pues que no entendía, y además costaba caro. Y sabes, compré dos cosas, compré ese Kubrick y compré un disco, un CD de Psychedelic se llama, que eran puros beats de Star Wars con hip hop. Entonces estaba increíble. Entonces, todo ese tipo de cosas que podías descubrir viajando nunca se me van a olvidar, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a investigar más, no había internet, empecé a investigar más de los juguetes, empecé a viajar y a darme cuenta que había
compañías, o sea, no una o no solo un artista haciendo juguetes, te estoy hablando de un Michael Law, Eric Sos, e Infinidad Plus, las compañías como un Medicom, como un Toy Tuar, etcétera, ¿no? Pero sí había un movimiento en Hong Kong muy en específico que hacían como todas estas figuras de 12 pulgadas, las vestían con ropa de alfanumeric, les ponían X tenis, les ponían sus tablas de snowboard o sus patinetas. Entonces, como cuando empiezas a ver eso dices, wow, porque finalmente tú te querías ver como ese muñeco, ¿me entiendes? Y él hacía un tipo de caras muy en específico que sí tenían que ver con su cultura asiática, pero también eran un poco americanizados, ¿me entiendes? O sea, sí tenían rasgos asiáticos, pero también podían ser de cualquier lugar, ¿me entiendes? Entonces, como todo eso, me acuerdo de que había no me acuerdo ahorita el nombre, ahorita me voy a acordar, que hacía puras figuras, pero eran bocinas, también asiático, también de Hong Kong. Como que esos tres eran los más, digamos, que tenían más fuerza en la escena, plus las compañías. Entonces de ahí como que me surgió la idea de empezar a coleccionar, por decirlo de alguna manera, o de consumir. Entonces empecé a comprar un montón de muñecos. Tuve chance de viajar por primera vez a Japón, entonces casi que mi primer viaje no compré nada de ropa, compré solo muñecos. Entonces compré cosas de Tron, pero de Medicom, pues todo, o sea, me acuerdo que había como una tienda que eran puros pisos, y en cada piso había un tipo de juguetes, ¿no? Entonces llegué al piso donde estaban todo el rollo de los Berbics y los Kubricks y todo esto. Entonces pues fuera Disneylandia, cabrón. Entonces empezamos a agarrar, iba Perseo, iba otro amigo de Guadalajara que se llama Tulio. Entonces empezamos todos a agarrar, hasta los japoneses nos decían como, para, cabrón, o sea, porque teníamos acumulados así en el piso de a 30 juguetes cada uno, y decían, ¿qué está haciendo este cabrón, no? Y al final, pues ya cuando vieron que nos los llevamos, ya como que era, en vez del no, pues era como muchas gracias, ¿no? Entonces, pues estuvo chingón como esa parte. Y ya después siempre pensé, ok, si esto está pasando en otros lados, ¿por qué no está pasando en México? Como lo mismo que la moda, o lo mismo que la música, o lo mismo que el skate, ¿por qué pasa de una manera tan pequeña, ¿no? Y entonces fue como un poco la idea de empezar a contactar compañías para mostrarles que en México había un montón de creatividad, en donde también se podían hacer cosas súper interesantes, ¿no?